Dirección de Deporte Adaptado y Promoción Deportiva, Ministerio de Turismo y Deporte Argentina. Deportes para personas con discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Es toda limitación en la actividad para desenvolverse en su vida cotidiana y restricción en la participación dentro de un entorno físico y social. Dentro de los deportes encontramos el deporte inclusivo y el deporte adaptado, cuyo deporte adaptado alcanza el alto rendimiento. Los deportes paralímpicos. Los deportes paralímpicos son aquellos deportes adaptados seleccionados por el Comité Paralímpico Internacional para que formen parte de los Juegos Paralímpicos. El Internacional Comité Paralímpico es la organización representativa internacional de los deportes de la élite para los atletas con discapacidad. Hay varios tipos de deportes adaptados, como ser el atletismo, bádminton, baloncesto en silla de ruedas, bochas, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, rugby en silla de ruedas, taekwondo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro con arco, triatlón, voleibol, judo. Los deportes adaptados son aquellos deportes convencionales que se han adaptado a sus reglas para que puedan ser practicados por deportistas con discapacidad, pero que mantienen la esencia original del deporte. Como ejemplo vemos aquí los esquí en banca adaptada con cinturones de seguridad, fútbol con muletas, el surf con una silla adaptada también. Los deportes inclusivos. Los deportes inclusivos son aquellos deportes de acceso universal, que no se adaptan, sino que han sido creados para que puedan ser practicados y jugados en forma conjunta por deportistas con y sin discapacidad. Un ejemplo de deporte inclusivo es el fútbol para no videntes, donde cualquier persona se puede jugar vendándose los ojos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 30, dice que los países deben promover la participación en la vida cultural, el recreo, el tiempo libre y los deportes. Los países deben garantizar su participación en las actividades deportivas generales y específicas. Existe una clasificación funcional que agrupa a los atletas por el grado de limitación en la actividad que resulta de la discapacidad. Se llamará discapacidad elegible. El primer paso en la clasificación funcional es determinar si el atleta tiene una discapacidad que le permita ser elegible para un deporte en particular. Los criterios mínimos de discapacidad. Las reglas de clasificación paralímpica de cada deporte describen qué grado de discapacidad deberá tener para ser elegible. Estos criterios se conocen como los criterios mínimos de discapacidad. Como consecuencia, un atleta puede reunir los requisitos en un deporte, pero puede que no los cumpla en otro. Si un atleta no es elegible para competir en un deporte, esto no cuestiona la presencia genuina de una discapacidad. Es una regla del deporte.
En otras palabras, si un atleta no es elegible para la práctica de algún deporte, no quiere decir que no tenga discapacidad, sino que no es elegible para realizar la práctica de ese deporte en cuestión. La clasificación funcional. La clasificación es específica de cada deporte y desde hace unos años basada en evidencias científicas. Para que un deportista sea elegible y pueda competir en deportes paralímpicos, debe tener alguno de estos tipos de deficiencia. Por ejemplo, física, pérdida o ausencia total o parcial de extremidades, déficit de fuerza muscular, hipertonía, ataxia, atetosis, limitado rango de movimiento articular, corta estatura o diferencia en la longitud de las piernas. Deficiencia del tipo visual, total o casi total ciego, parcialmente vidente. Deficiencia intelectual. La evaluación cuantitativa con un valor de coeficiente intelectual menor a 70. Sin embargo, este criterio no es suficiente para determinar la discapacidad. Cada deporte tiene un sistema propio de clasificación que detalla qué tipos de deficiencia de las expuestas se admiten para competir en la modalidad deportiva correspondiente y también establece el criterio de deficiencia mínima que exige para ser elegible. Ejemplo, acá vemos vóley adaptado. El vóley adaptado tendrá sus propias clasificación del déficit que las personas tienen que poseer para poder jugar a ese deporte. Los pasos de la clasificación. Los deportistas son evaluados por los clasificadores, que trabajan conjuntamente formando un panel de clasificación. Estos clasificadores han sido formados, evaluados y certificados por la Federación Deportiva correspondiente. Durante la evaluación del deportista se plantean 4 preguntas que se responderán a lo largo del proceso de evaluación. ¿Tiene el deportista una deficiencia elegible para el deporte en cuestión? ¿Cumple dicha deficiencia el criterio de deficiencia mínima para ese deporte? En otras palabras, ¿cumple dicha discapacidad el criterio de deficiencia para el deporte? ¿Qué clase deportiva encaja mejor con la limitación en la actividad que presenta el deportista? ¿Qué estatus le corresponde al deportista tras finalizar el proceso de la clasificación? El proceso de clasificación otorga al deportista una clase deportiva y un estatus deportivo. La clase deportiva le permite competir en el deporte paralímpico en términos de igualdad y asegura que sean las capacidades de cada deportista y la excelencia deportiva las que determinen el resultado de la competición. El estatus deportivo se otorga tras el proceso de clasificación. Para ser considerado elegible y competir en un determinado deporte deben cumplir 2 criterios. Tener una deficiencia elegible. Dicha deficiencia aparece descrita en el estándar internacional para las deficiencias elegibles. El deportista tiene una deficiencia elegible. Esta también debe cumplir el criterio de deficiencia mínima que asegura que existe una limitación en la actividad en el deporte en cuestión. En otras palabras, el déficit elegible
tiene que corresponder al deporte en el que desea participar. Todo deportista debe ser evaluado al comienzo de su etapa competitiva. Algunos solo serán evaluados una vez en su vida, mientras que otros puede que se les solicite acudir a las sesiones de evaluación regularmente, especialmente cuando suben de nivel de competición. La necesidad o no de acudir a futuras sesiones de evaluación será específica del estatus deportivo, el cual viene determinado por la edad o el tipo de deficiencia del deportista. Cada deporte requiere actividades diferentes, las cuales pueden verse afectadas por la discapacidad de forma diferente. Por lo tanto, la clase y estatus deportivo son individuales de cada deporte, siendo necesario clasificarse de forma individual para cada uno de los deportes en los que se requiere competir. La clase y el estatus pueden variar de modalidad practicada dentro de un mismo deporte. Ejemplo, en el atletismo, las carreras y saltos tendrán su propia modalidad y criterios de elegibilidad, mientras que en lanzamiento requerirán otros diferentes. Dirección de Deporte Adaptado y Promoción Deportiva. Secretaría de Deporte, Ministerio de Turismo y Deporte, Argentina.